Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Bueno, lo primero, vamos a irnos a ajustes, deciros que esto es una bot lobby, otra vez están funcionando. Vamos a irnos a ajustes y lo primero que vamos a hacer, irnos a sistema, y en sistema debemos de tener lo de mostrar contenido de la comunidad en sí, para poder alojarnos y poder ver lo que es la comunidad. Luego, para las personas que no tenemos el juego completo, lo único que nos queda es Reset multijugador no en multiplataforma. Una vez ya que estamos aquí, vamos a ingresar el código de experiencia, que quiero dar las gracias al creador, que no sé quién es, pero lo pondré en la descripción. Voy a buscarlo y darle las gracias por hacer lo que son las bot lobbies de la comunidad. Ahora dicho eso, suscríbete también, deja un like, deja un me gusta tanto a este vídeo como a la lobby. Aquí le dais a me gusta y eso nos va a venir muy bien a todos. Ahora sí, recuerda que simplemente nos vamos a ir a alojar. Son las 12 de la mañana más o menos, hora española, y aquí no tenemos ningún problema. Vamos a colocar la contraseña y vamos a darle a alojar, y como veis no nos sale ningún cartel de error, etcétera, porque ahora mismo tengo una hora muy buena, o sea que aprovecharlo, porque ya sabéis que esto se va a poder parchear pronto, ¿no? Entonces, este modo de lobby, esta XP lobby, quiero que os quedéis hasta el final para poder entender cómo lo hago yo y de qué manera se pueden hacer, porque yo creo que hay varios métodos para poder hacer en esta misma partida, varias maneras o métodos de sacar XP a tope. Es decir, podemos sacar aquí hasta 1 millón de XP si queremos. Deciros que en tan solo 2 minutos de juego o un minuto y pico de juego, tenemos casi 30.000 de XP. Pero voy a enseñar a cómo quedaros en el juego, ir haciendo durante una hora XP si vosotros queréis tranquilamente. Recordad que podemos sacar también las victorias y también podemos sacar lo que son los desafíos, retos, pases de batalla de Battlefield 6. Recordar que esto es como un Battle Royale, esto es en modo Royal por decir así, pero podemos conseguir un montón de XP si hacemos de tal manera. Ahora os voy a enseñar lo que hago yo o cómo se puede hacer con los tres métodos que hay prácticamente para poder jugar aquí, como he dicho antes. Hay uno de los ajustes que debí de hacer, que creo que es en combate o en juego o en combate, pero es la del paracaídas. Simplemente lo tenemos en automático, debí de dejarlo en anclado o anclaje, creo que se llama, es decir, simplemente el paracaídas se va a abrir cuando estamos anclados a una persona, pero como no hay nadie, pues nunca jamás abrirá el paracaídas, y de esa manera vamos a entrar en AFK durante muchas horas si queréis. Deciros que es una auténtica pasada, porque si queréis nivel y prestigio es una manera muy rápida de subir el nivel, de subir el prestigio, los desbloqueos, como vais a ver a continuación. Fijaros ahora lo que ha pasado, que el paracaídas se ha abierto automáticamente, entonces eso es lo que debemos de evitar. Tenemos que irnos a ajustes y evitar eso. De todas formas, yo lo que voy a hacer aquí es intentar buscar una altura para suicidarme, ya que no tengo ninguna granada, aunque siempre podéis buscar algo por el mapa, incluso hacer una cosa que os voy a explicar ahora para conseguir muchos más XP. Bueno, digamos que este modo de juego, lo que voy a hacer ahora es morir para poder ya tener una segunda oportunidad. Recordar que en el Battle Royale, en este modo, en esta lobby, lo que vamos a hacer prácticamente es morir una vez y luego nos dan una segunda oportunidad. En esa segunda oportunidad, si morimos otra vez, vamos a quedar en segundo puesto, y eso se va a convertir en que nos vamos a tener XP continuamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si le damos ajustes con el tema que os he dicho del paracaídas, aparte que quería que veáis esto, ¿no? Cómo se hacen los desbloqueos. Deciros que si se hacen los desbloqueos, podéis hacer los contratos también, que es súper importante que lo sepáis, porque podéis estar aquí e ir haciendo contratos durante una hora de juego, conseguir XP por esos contratos y también luego multiplicar esas XP a finalizar la partida. Fijaros bien, porque siempre que vamos a morir vamos a quedar en el segundo puesto. Ahora no te vayas aún, porque te voy a enseñar lo que son los ajustes, cómo lo hago yo y qué método uso para poder quedarme en AFK completamente. Deciros que es mejor quedarse en AFK, aunque ya veis que 2 minutos 40 tengo casi 30.000 de XP. Hemos subido algo del pase de batalla. También, si hacéis la victoria, os van a dar lo que son más retos y más desafíos, como del pase de batalla, el extra del pase de batalla. Pero bueno, ahora sí, fijaros bien, porque vamos a irnos a ajustes en el mando. Yo estoy en PS5, deciros que estoy en PlayStation 5, y vamos a irnos aquí a jugabilidad y vamos a irnos a paracaídas automático y lo vamos a dejar en anclaje. De esa manera vamos a morir directamente sin sacar el paracaídas en automático. Fijaros bien, porque con una mínima altura también morimos en este juego. Parece ser que la han dejado para que mueras muy pronto por muy baja altura, o sea que también podéis aprovecharlo. Pero como digo, si queréis hacer una FK auténtica, simplemente tenéis que bajar abajo
y una vez que estéis abajo tenéis que esperar más o menos como 1 o 2 minutos, hasta, bueno, yo creo que menos, pero sobre 1 minuto más o menos se activan los desafíos de contrato. Entonces le das al táctil, abréis lo que es el contrato y aceptáis y vais haciendo contratos. Ya lo subí una vez y funcionaba muy bien, porque cuando hacíamos los contratos nos daba los desafíos diarios que debemos de hacer, incluso los contratos súper difíciles que hay, y multiplicarlos y hacernos 10, 12 y 20 y 15 contratos si queréis en la partida. Ahora fijaros bien, lo que ha pasado aquí es que ha bajado para abajo, y una vez que estoy abajo he puesto el mando mío de PlayStation 5, lo he puesto boca abajo y lo he tirado un poquito para atrás. De esa manera lo que hacemos es mover las dos palanquitas de los joysticks hacia adelante con mucho cuidado, ¿no? Digamos que lo que hace es moverlas un poquito para adelante las dos joysticks, y de esa manera el mando va a andar y también va a girar muy lentamente. No giréis en el mismo sitio porque vais a ser expulsados por inactividad. Tenéis que hacer círculos un poquito más grandes para no ser expulsados por inactividad. De esta manera podéis entrar continuamente en AFK, es decir, si tenéis el ajuste del paracaídas y también tenéis esto así, a las malas, ¿qué os va a pasar? Si caéis en el agua, pues podéis estar continuamente en AFK, continuamente así, y luego conseguir las XP cuando finalice la partida o la tormenta os mate, ¿no? Entonces así, esto es una manera de entrar en AFK si queréis perfectamente. Ya poquito más, espero que te haya gustado, que me dejes ese like, un saludo, gracias por tu like y por compartir.